lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Entonces, vamos a dar inicio en el nombre del Señor Jesucristo. Yo quiero leer una porción de la palabra del Señor en el Salmo 19, verso 7 en adelante. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Gloria al Señor. Entonces vamos a orar al Señor y vamos a pedir al Señor que Él sea dirigiéndonos en esta aventura de estudiar la introducción a la palabra del Señor, que es espíritu, que es vida. Soberano Dios, te alabamos y te damos gracias en esta mañana por este privilegio que tú nos has dado, Señor, de estar comenzando este estudio. Pido, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe en todo el proceso. Sé tú con este servidor, sé tú con cada uno de los alumnos, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre Celestial, a recibir la palabra con gozo en nuestros corazones y que podamos, Señor, eh, valorar lo que es tu palabra para nosotros. Señor, en tu nombre santo, bendice a cada uno de nosotros en tu nombre precioso. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, este curso es, como dice, introducción a la Biblia. Y ahorita, como estaba mostrando o diciendo, pues la Biblia, la palabra de Dios es demasiado importante. No podemos dejar de hablar de la importancia de la palabra de Dios. Una pequeña anécdota quizás nos pueden ayudar a comprender. Dice que había un hombre rico que reunió a su servidumbre y en fin de año les estaba dando un regalo. Y bueno, a alguno le prometió un dinero, como $100 o la Biblia, y le puso a cada uno a escoger. Y casi todos escogieron pues el dinero. Y aunque algunos dijeron que les gustaría la Biblia porque saben que es muy bueno y todo, pero necesitaban el dinero y tomaron la opción del dinero. Hasta que llegaron a uno de los muchachos, más bien joven, y él dijo pues que la abuela y la mamá le habían instruido en el camino del Señor y le habían enseñado que la palabra de Dios era muy, muy importante. Por eso él estaba optando por aceptar la Biblia. Lo que pasa es que recibió la Biblia y cuando abrió la Biblia encontró un poco de dinero dentro de la Biblia. O sea, los demás, por no aceptar la palabra, perdieron otras bendiciones añadidas, la añadidura, ¿no? Entonces, este jovencito sí hizo la mejor decisión. Y gracias a Dios, hermanos, nosotros somos siervos del Señor Jesucristo. Ninguno como nosotros debemos entender el valor de la palabra de Dios. Es un tesoro, un tesoro realmente, eh, como dice el pasaje que David escribió, que es más deseable que el oro. Y así es que qué bueno que podemos comenzar este estudio en el nombre precioso del Señor Jesús. Hay algo que siempre me había llamado la atención y es el pasaje que la Biblia dice en el capítulo 4 y el versículo 4 de Gálatas. Quisiera
quisiera pedir a mi hermana Giovanni, si tiene su palabra, su Biblia ahí disponible, hermano Giovanni, lea esa porción de la palabra en el nombre de Jesús. Abra su micrófono, hermano, para que podamos escucharle. Abra su micrófono. Sí. Amén, Amén. amén. Dios los bendiga, hermanos. Gálatas 4, hermanos, ¿qué verso exactamente, pastor? 4. 4:4. Sí, señor. Dice la palabra del Señor, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, nosotros sabemos, y la Biblia lo declara, que Dios llega siempre justo a tiempo. Cuando el Señor decidió humanarse, era en el tiempo más propicio. Ninguna otra época de la historia de la humanidad era mejor que cuando el Señor decidió hacerse hombre. Había por lo menos 3 condiciones perfectas para esa manifestación. Había una lengua común. El griego koiné era el idioma universal. Era como decir hoy en día el inglés. Aunque muchos están diciendo que el idioma chino es el que posiblemente va a ser el universal, y hay mucha gente que ya está aprendiendo mandarín y están hablando mandarín. Pero en este momento, pues si usted sabe inglés, usted puede ir en cualquier parte del mundo y se puede comunicar. Entonces, Dios, cuando se manifestó y cuando se humanó y vino a este mundo, llegó en el tiempo perfecto. Había una lengua, el griego koiné era el idioma universal, como decir hoy en día el idioma inglés. Aparte de eso, había infraestructura, es decir, los romanos habían construido más de 80,000 kilómetros de caminos. Habían hecho puertos, acueductos, había un sistema postal, o sea, se podía enviar mensaje de un lugar a otro. Había correos, de la palabra correo viene de las personas, los hombres que eran corredores, y ellos llevaban los mensajes. Y yo no sé si me acuerdo de una historia, no lo acuerdo muy bien, pero sí sé que hubo una guerra entre Persia y no sé, ahora se me, pero la idea es que el corredor corrió tan rápido, eso de ahí nació la carrera de maratón, porque el corredor llegó y corrió bastante sin parar, creo que más de un día corriendo para llegar hasta donde daba la noticia para decir que habían ganado la batalla, pero lamentablemente pues él se desplomó cuando llegó a dar la noticia, alcanzó a decir la noticia, pero se desplomó. Entonces de ahí salió la costumbre pues de las carreras de maratón. Entonces lo mismo en el tiempo cuando nació el Señor Jesucristo, había un sistema de correos. Y una cosa muy importante es lo que se llamaba la Pax Romana. Pax era una palabra latín, pero quiere decir paz, porque había una paz, había un periodo prolongado de estabilidad política y relativa paz. Se inició en el año 27 antes de Cristo, bajo el reinado de Octavio Augusto. Y fue hasta el 180 después de Cristo. O sea, estamos hablando de un periodo de más de 200 años en el cual Dios aprovechó para que los misioneros como Pablo, Lucas, Silas y todos ellos
pudieran ir repartiendo y compartiendo la palabra de Dios. Y había forma de enviar las cartas, había forma de comunicarse. Así es que esas tres cosas, es decir, la lengua común, o sea, el griego koiné, que era el griego, el idioma oficial, y aparte de eso, los caminos, y aparte de eso, la paz romana, que eso pues de todas maneras era una bendición porque había estabilidad, relativa paz, no paz, porque nosotros sabemos que el único que da verdadera paz es el Señor Jesucristo, pero sí había una relativa paz y eso fue lo que ayudó mucho a los apóstoles. Y también habían leyes romanas que se aplicaban en todo el imperio. Ustedes se acuerdan alguna vez que cuando Pablo vio que no le estaban haciendo la justicia y vio cómo estaba la cuestión, él apeló y él dijo, bueno, así es que se debe tratar a un ciudadano romano. Entonces, cuando el centurión se dio cuenta que era un ciudadano romano, entonces él cambió de actitud porque había unas leyes que se aplicaban a todo el mundo, pues, y especialmente a los ciudadanos romanos, ¿no? Había gobernadores, había sistemas de impuestos organizados en toda parte. El Romanos 13 dice que debemos someternos a toda autoridad porque no hay autoridad sino de parte del Señor. Así es que eso, como hemos dicho en el enunciado primero, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, es que el Señor se humanó, el Señor. Ahora vamos a estar hablando acerca de la Biblia en sí, porque esa es nuestra materia, introducción a la Biblia. Y cosas muy básicas que yo sé que todos ustedes saben. La Biblia, el Antiguo Testamento, tiene 39 libros. Fue escrito el Antiguo Testamento en un periodo de más o menos 1000 años, un periodo de más o menos 1000 años, de 1400 antes de Cristo al 400 antes de Cristo. Nosotros sabemos y siempre lo tratamos de enfatizar que el autor es el Señor. Los instrumentos son los seres humanos que Dios usa para escribir, pero realmente el autor de la palabra es el Señor. Entonces son el Antiguo Testamento, 39 libros, escrito en un periodo de 1000 años más o menos. El Nuevo Testamento consiste de 27 libros y fue escrito más o menos del año 45 al 95 de nuestra era, o sea, después de Cristo. El Antiguo Testamento fue escrito más o menos en un área muy cercana la una de la otra, no tan lejos la una de la otra. En cambio, el Nuevo Testamento, aunque solo se desarrolló en unos cuantos años, 100 años más o menos, sin embargo, se escribió en partes lejanas las unas de las otras. Más adelante vamos a ver en cómo eso afectó un poquitico en el canon de la Biblia, porque los escritos tenían que comunicarse, la iglesia local tenía que ver esos escritos y la iglesia decidía si lo que contenía ese libro, esa carta, era de Dios o no de Dios, porque tenían unas reglas que tenían para decidir si era canónico, o sea, si era inspirado por Dios o no lo era, porque en ese tiempo había muchos escritores que escribían
Y algunos también escribían, no eran el verdadero autor, pero usaban nombres como Pedro o Pablo y ponían los títulos de esas personas o de esos apóstoles para tratar de ganar credibilidad. Pero entonces, 39 libros del Antiguo y 27 del Nuevo. Unos 40 escritores participaron en la escritura de la Biblia. Y la palabra viene del griego, como dijimos en la introducción, que el griego era la lengua universal y la palabra Biblia viene del sustantivo griego, tabiblion, que quiere decir los libros o el libro, ¿sí? El libro, biblión es el libro, ¿sí? Entonces vamos a mirar en esta parte ahora cuáles son los nombres que se le ha dado a la palabra de Dios. Por ejemplo, el libro. En el Salmo 40, el verso 7, dice la Biblia, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Salmo 47. Y también dice, entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Hebreos 10:7. Otro calificativo de la palabra de Dios es justamente la palabra de Dios. El Señor bueno, aquí tengo que ver cómo hago para quitarme esto que no puedo ver. No puedo ver, a ver cómo hago para, no me deja ver bueno, vamos a ver cómo hago. Sí, señor, bueno, listo. Entonces, dice Jesús que ellos invalidaban la palabra de Dios con la tradición eh, y dice que muchas cosas hacéis semejantes a eso. Eso está en Mateo. Y en Romanos capítulo 10, versículo 17 dice la Biblia que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, esa es una descripción que se hace de la Biblia. Hebreos 4:12 también, un pasaje muy hermoso, muy bonito, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Eso quiere decir que no está muerta, o sea, que cada vez que se predica la palabra y que se lee la palabra o que se oye la palabra, entonces ahí puede obrar. Es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y disciernan los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es que ese es otro término que se usa para describir la palabra de Dios. Otro término que se usa es las escrituras. En el latín dice escritura, o sea, obra escrita. Mateo 22:29, entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis ignorando las escrituras. Ahí está el nombre y el poder de Dios. Romanos 1:2, comenzando el apóstol Pablo, él habla en el verso 2, terminando que él había prometido antes por sus profetas en las escrituras. Entonces, también tenemos el caso de los caminantes a Emaús, cuando ellos estaban yendo por el camino y entonces se les presentó un extraño, alguien, y que les preguntó de qué estaban hablando. Entonces, ¿cómo usted es el único extranjero que no ha oído lo que ha pasado? Entonces le pregunto, ¿qué cosas? Entonces dice... después de eso, él dice, Jesucristo dijo, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas,
le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Así es de que es otro término, las escrituras. Y el versículo clave y que todos usamos es segunda Timoteo 3:16, donde dice la Biblia, toda, no alguna parte, sino toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así es de que el apóstol Pablo habla de la palabra de Dios como la escritura. Gloria a Dios. Bien, hasta aquí alguien tiene alguna pregunta para compartir o para preguntar o para, pues, digamos, añadir algo para el beneficio de la clase. Pastor, Dios me lo bendiga. Amén. Saludos a todos los compañeros. Pido disculpas, apenas me pude conectar porque no había podido ingresar. No sé si hay un material el cual estamos siguiendo que usted me pueda compartir por el grupo. Yo me meto rápidamente para poderlo seguir. Ok, hermano. Bueno, yo más tarde yo puedo compartir este PowerPoint que estoy dando y ustedes lo pueden tener. Y también yo me estoy basando en el módulo que ustedes lo pueden recibir, lo pueden bajar también de Teams. Y si tienen dificultad, pueden comunicarse con el director, el hermano Adonai, Pastor Adonai Rojas. Usted puede comunicarse con él y él le puede ayudar a tener ese material, pero está disponible en Teams. Y así es de que, pero después yo también puedo compartir las notas que yo estoy usando. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mi hermano. Entonces ahora vamos a ¿Nos lo va a compartir continuar. al grupo? Sí, diga, hermano, ¿Nos perdón. lo va a compartir al grupo? Donde estamos en el WhatsApp. Sí, sí, hermano, sí, sí. Muchas gracias. Pero yo voy a compartir mis notas, ¿no? Que las notas mías son basadas en ese módulo, pero no son exactamente, sino que está basada en eso. Pero el módulo ustedes lo pueden bajar de Teams, y si no tienen si tienen dificultad bajándolo, pueden pedir al hermano Adonai que les ayude o que se lo mande. Amén. Bueno, ahora vamos a continuar con tres cosas importantes. Primero, la revelación. Segundo, la inspiración. Y tercero, la iluminación. Tres cosas muy importantes: revelación, inspiración e iluminación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es revelación? Bueno, esta pregunta, ¿cómo comenzó la Biblia? Los niños siempre están preguntándose, ¿y cómo es eso? ¿Y dónde? ¿Y cómo fue? Esa es una pregunta que muchos de nosotros también de niños siempre tenemos esa pregunta. Yo en alguna de las clases pasadas conté el testimonio de que yo cuando era pequeño estaba convencidísimo que Jesús hablaba en inglés, que Jesús hablaba, que Isaías, que todos los profetas y todo lo que hablaba Abraham y todo en la Biblia, que ellos hablaban inglés, porque yo nací en una isla donde el idioma oficial era el inglés. Y entonces yo fui a la iglesia, me llevaron desde bebé, me presentaron a los pocos días de nacido, y toda mi vida yo he estado en la iglesia. Y no fue sino más tarde cuando pude entender, bueno, que no, que Jesucristo no hablaba inglés. Y ya cuando estaba de pastor y en la mayor parte de mi ministerio pastoral,
la pasé en Colombia y a veces yo le preguntaba a los hermanos que algunas, ¿qué idioma hablaba Jesús? Y ellos decían español y los discípulos también, pero porque uno no sabe, ¿verdad? Porque hay cosas que uno toma por sentado, pero realmente cuando lo estudia, entonces uno puede entender. Entonces, ¿qué es revelación? Revelación es el deseo de parte de Dios de comunicarse con el hombre. Es el deseo de parte de Dios de comunicarse con el hombre. Sí. Bueno, yo sí esta vez sí voy a tener que, a ver, vamos a ver si yo puedo hacer algo porque estoy teniendo dificultad voy a ver si lo bajo aquí en mi iPad para poder verlo mejor. A ver, pues a ver cómo estamos aquí. Entonces aquí sería, déjame un momentico, hermanos, yo voy a tratar de encontrar esta información. Déjame a ver. Ok. Está demorando un poquitico para abrir. Bueno, mientras, sí, porque necesito ver y no me está dejando ver. A ver cómo hiciera yo para tratar de quitar esto. Ok, vamos a ver aquí. Minimize no me deja. Y este que dice no, maximize no. Ok, entonces. Ok, no me sale como. Bueno, no me quiere abrir aquí. Bueno. Entonces voy a pedir a alguien que ustedes que lo están viendo. Lo que pasa es que no me está dejando ver a mí por la pantalla, no me deja ver la última parte. Yo puedo ver nomás donde dice comunicación de Dios al hombre, me supongo de verdades no conocidas por él antes y que nunca podría haber indagado por su propia cuenta o por su propia inteligencia. ¿Sí? Entonces, mientras tanto voy a ver si esto me abre aquí para verlo aquí. Entonces, la idea es que si no fuera porque Dios se reveló a nosotros a través de su palabra, no tendríamos forma alguna de saber nada de Dios. ¿Sí? Entonces la revelación es la comunicación de Dios al hombre. Él tomó la iniciativa, él tomó la decisión de comunicar ciertas verdades que nosotros no conocíamos, pero por la gracia de Dios, pues ya porque Él se nos lo comunicó por su palabra, entonces ya podemos tenerlo. Amén. Gloria a Dios. Déjame ver si en mi celular puedo ver lo que estoy aquí haciendo. Hermano Láncelo, Sí, hermano ok. Láncelo, Sí, señor. Dios le bendiga. Hermano, de pronto en la pestaña arriba, ¿es un Apple o es un Windows? Es un Apple, Ok, sí. arriba al el lado izquierdo, quizás no está viendo es toda la pantalla como tal, entonces puede darle al verdecito Al y a ver si verde, a eso, al verde, a ver si eso le expande la pantalla y así puede verla toda. le hago clic ahí, no, Al verde, sí señor. pero ¿No te no me permite? da. O le, No. Ah, ah, lo único, ok. como para que puedas ver toda la parte de abajo también.
Sí, Es pero simplemente aquí que lo la tengo ya, pestaña. hermano. Muchas gracias. Ah, Lo bueno, tengo en mi listo, celular listo, y lo puedo ver en el celular, ¿sí? listo, hermano. Gracias. Entonces, bueno, aquí vamos acerca de revelación, sí. Es una comunicación de Dios al hombre de verdades no conocidas por él antes y que nunca podría haber indagado por su propia cuenta o inteligencia. La revelación es la claridad de Dios para hacerse conocer del hombre. Amén. Gloria a Dios. En la palabra revelación en el hebreo es galá. Y en el latín quiere decir la acción de quitar el velo, de descubrir, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento, la palabra de revelación, o sea, se llama Apocalipsis. Los que saben inglés o los que han leído la Biblia en inglés, tienen experiencia, saben que el último libro de la Biblia se llama Revelation. Entonces, es la misma palabra, ¿no? De que Dios se da a conocer a nosotros, nos muestra verdades, nos muestra cosas, promesas y cosas que no tendríamos forma de saber si no fuera porque Él nos lo reveló, ¿no? Eh, el griego describe el poder de quitar una cortina para mirar las acciones y las obras, o sea, así como también en esas presentaciones de dramas, cuando ya la congregación o la multitud está afuera y de pronto abren la cortina. Antes de las televisión y cosas esas, los que somos del Antiguo Testamento, veíamos muchas presentaciones de drama y entonces cuando quitaban la cortina, entonces ya se podía ver lo que estaba allá enfrente. Y eso es la idea de revelación, ¿sí? Eh, eh, la revelación se refieren a una verdad hecha o persona que estaba escondida, pero ha sido dada a conocer o traída a la luz, ¿sí? Bien. Ahora, la revelación más grande de Dios para el hombre es el Señor Jesucristo. Es Él. Dios es espíritu. Como espíritu no se puede ver, pero ese Dios que es espíritu se manifestó en carne. Primera Timoteo 3:16 dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y bueno, ese es de los pasajes que nosotros como pentecostales del nombre lo hemos aprendido y lo creemos y lo presentamos siempre cuando estamos hablando de nuestro Dios, que Él es espíritu y Él es amor. Y por ser amor o por tener ese amor eterno hacia nosotros, entonces Él se manifestó en carne para precisamente salvarnos, porque no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Nadie calificaría para hacer la obra de sustitución, de redención. Así es que Él se humanó y se hizo como uno de nosotros, tenía que ser un pariente cercano. Como los hijos participaron de carne, Él también participó de lo mismo para deshacer al que tenía eh, el poder, pues a destruir a Satanás, el que tenía el imperio de la muerte, y librar a todos. ¿Sí? Otro pasaje muy importante es el pasaje que se encuentra en San Juan capítulo 14, el versículo 7 al 12.
y yo quisiera compartir un poquitico mi testimonio y decirles quién soy yo. Yo soy en este momento, yo soy el pastor en la iglesia de North Lauderdale en Florida. Yo nací en una isla que pertenece a Nicaragua, que se llama Corn Island, en el Caribe. Y como decía ahorita, que nosotros hablábamos inglés, un inglés caribeño. Y yo a los 10 años más o menos, en una campaña evangelística que se hizo, unos misioneros llegaron de Estados Unidos a esa isla. Entendí un poco el evangelio, me entregué al Señor, me bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a los 10 años. Más tarde yo fui a Colombia, estudié en la Universidad Bautista del Valle, ahí en Cali, y me gradué allí. Me casé con mi esposa, la hermana Milena. Ella es nacida en Cali. Fuimos a Medellín para ser pastores de la primera iglesia bautista en Medellín. Y estando en Medellín, llegó mi concuñado y mi cuñada desde Houston, Texas. Ellos habían oído el nombre, se habían convertido y bautizaron en el nombre, y llegaron para explicarnos o para compartirnos el mensaje. Peleamos 7 días durante la visita de ellos y yo estaba muy obstinado y yo así aferraba a la Trinidad y que son 3, pero gracias al Señor, Dios es bueno, siempre fiel. Y después de que ellos se fueron y yo pude seguir estudiando un poco y con la inquietud que me dejaron ellos, el Señor usó muchos pasajes. Uno de ellos fue San Juan capítulo 14, verso 7, donde, bueno, en el verso 6, el Señor dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene, no dijo nadie va. Y es muy diferente venir a ir. Así es que seguramente él estaba hablando de sí mismo. Y para estar seguro, Felipe le preguntó, Señor, bueno, no le dijo esa palabra, pero me parece a mí que dijo, él pensaría, bueno, yo creo que usted está diciendo que usted es el Padre, pero para salir de dudas, muéstranos el Padre y nos basta. Y bueno, claro, el Señor dijo, tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, esa es la revelación más grande. O sea que no es que Dios es un ser ahí arriba compuesto de 3 personas diferentes, la una de la otra. El Padre es diferente al Hijo, el Hijo es diferente al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es diferente al Padre. No, Señor, hay un solo Dios, y ese Dios, que es Espíritu, se manifestó en carne y nos mostró, se reveló. Inclusive en alguna ocasión, cuando Jesús lo llevó a una parte en Cesarea, le dijo a los discípulos, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces ellos comenzaron, unos dicen tan, Jeremías o algunos, pero ustedes ¿qué dicen? Y luego dice el apóstol Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así es que esa es la revelación. Dios se da a conocer a nosotros, no, por nuestra propia cuenta, por nuestra propia inteligencia, jamás podríamos llegar a conocer a Dios, pero Él se hace conocer a través de su palabra. Romanos 9:5 habla de quiénes son los patriarcas, de quién vino Cristo, quién es Dios. Bueno, no tengo exactamente las palabras exactas, pero ustedes lo pueden mirar en su Biblia acerca de su identidad. Gloria al Señor. Entonces, Dios
Dios está mostrando su naturaleza, sus atributos, su voluntad. Nos revela cómo es que podemos ser salvos. Mucha gente cree que se puede salvar de cualquier manera. Tienen el espíritu de Caín. Algunos no entienden cuál es la diferencia, por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la ofrenda de Caín. Algunos dicen, no, porque Caín no le trajo lo mejor. Aunque hubiera traído lo mejor, no calificaría, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y Dios había demostrado y le había enseñado a Adán y Eva la forma como se tenía que presentarse ante Dios con un cordero, con un animal inocente para cubrir ese pecado del hombre. Y Abel hizo eso. Pero Caín pensó, no, yo puedo hacerlo a mi manera. Pero no es a la manera como uno piensa o como piensan los demás o como piensa la familia, sino como Dios se ha revelado a través de su palabra. Él es el que nos habla de qué requisitos tenemos que llenar para vivir una vida que agrada a Él, una vida de, de, de santidad. Gloria al Señor. Bueno, entonces vamos a seguir con el segundo punto. El primero es la revelación. La revelación. ¿Alguien quiere decirme en sus propias palabras qué es revelación? No todos a la vez. Bueno, después lo dirán en el examen. Gloria a Dios. Bueno, vamos a seguir, hermano. Vamos a seguir en la segunda, el segundo punto, que es la inspiración. Ok, inspiración. Voy a tener que volver a buscar aquí. ¿Aló? ¿Alguien está pidiendo la palabra? Ok, sigamos. Inspiración es la influencia especial sobre los escritores en virtud de la cual sus producciones, aparte de errores de transcripción, traducción o interpretación, la hacen una regla infalible de la fe y la conducta. ¿Sí? Entonces, es lo que Dios hace sobre los escritores. Recuerda que al principio dijimos que el autor de la Biblia es Dios, pero los escritores, los que él usó como Isaías, Oseas o Pablo, Pedro, el que fuera, eran nomás los instrumentos que él usó, ¿sí? Entonces, inspiración es la influencia especial sobre los escritores en virtud de la cual sus producciones, aparte de errores de transcripción, porque pues claro que al pasar al principio, como vamos a ver en otra lección, no había imprenta. Hoy en día, gracias a Dios por los celulares, que uno puede tomar un pantallazo, uno puede tomar una foto, hay formas de grabar las cosas fácilmente, pero en ese tiempo no lo había, todo tenía que ser manuscrito por mano y tenían que copiar las cosas. Entonces, al transcribir muchas veces o algunas veces podría haber algún error, pero aparte de errores de transcripción, traducción o interpretación,
la hacen una regla infalible de la fe y la conducta. Sí. Amén. Bueno, sigamos. Los escritos son inspirados por Dios, pero la comunicación es de los hombres. Ahí la obra de inspiración. Sí. Entonces, es una parte que hace Dios y también una parte que hace el hombre. O sea, en la Biblia, o sea, en el camino cristiano, en la vida cristiana, uno nota siempre, hermano, la participación de Dios, pero Él, aunque tiene el poder de hacerlo todo, Él no lo hace, sino que nos deja. Por ejemplo, una palabra muy conocida y de pronto los trinitarios no la entienden y creen que es prueba de que hay tres personas. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Sí, entonces, ¿con quién estaba hablando Dios? Ellos dicen, no, estaba hablando con el Padre, estaba hablando con el Hijo y el Espíritu Santo. En la corte celestial, los tres estaban comunicándose. Entonces le dije, hagamos entre los tres. No, Dios llama las cosas que no son como si fuesen. La Biblia lo dice en Romanos, si no me equivoco, es 4:17, donde Dios hablaba de Abraham. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Dios no está limitado al tiempo ni al espacio. Nosotros sí, nosotros tenemos que decir ayer y hoy y mañana. Estamos limitados al tiempo, pero Dios no. Él es el eterno presente. Entonces, cuando Él habla, Él está hablando, sí, no está hablando solo. Él está hablando a usted y a mí y a todos los que somos sus testigos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hablar la palabra, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo hago mi parte, pero yo no puedo salvar a la gente. Yo no puedo convencer a la gente. Lo único que yo puedo hacer es compartir la palabra, pero el Señor es el que toca el espíritu, Él es el que convence, que el Señor hablando del espíritu le dice que Él es el que convence de pecado, de juicio, y entonces es la obra de Dios, pero junto con la participación del hombre. Entonces, los escritos son inspirados por Dios, pero la comunicación es de parte de los hombres, y ahí es la cuestión de la inspiración. Gloria a Dios. Tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, Daniel escribió palabras que no podía entender. Y aquí voy a pedir a alguien que abre su Biblia y que lea Daniel capítulo 12, versículos 8 y 9, por favor. Rapidito, corriendito. Abre su micrófono, sí. Bueno, voy a llamar un voluntario, la hermana de Yanira. Abra su micrófono, hermana, y puede leer, por favor. Amén. Daniel 12, 8 y 9. Dice la palabra del Señor. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Dios les bendiga. Amén. Gracias. David también habló por el Espíritu, quien puso su palabra en su lengua. Segundo libro de Samuel 23:2. Aquí voy a poner otro
Hermano, no sé si el hermano David Durán está presente, por favor, para que lo lea. Amén. Samuel, ¿me repite la cita? Segundo libro de Samuel 23:2. Segundo libro de Samuel 23:2. Sí, Señor. Dice la palabra del Señor Jesús: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Amén. ¿Sí? Entonces, Gloria a Dios. ahí estamos hablando de inspiración. Pedro habló por el Espíritu de la profecía de Joel. Hermano Harry Pérez de Bradenton, por favor, Hechos 2, 14 al 21. Hechos 2, 14 al 21. Hermano Harry, abra su micrófono. Hechos Dios te 2, bendiga, mi 14 al pastor. 21. Ya estoy buscando mi pastor, dame un segundo. Hechos 2, del 14 al 21. Amén. Sí, hermano. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, todo os sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Amén. Amén. Y Muchas gracias. amén. Gracias. Entonces, hermanos, eso fue el día que comenzó la iglesia, en el día de Pentecostés, cuando Pedro fue inspirado por el Espíritu Santo. Es la inspiración. Y más tarde, el mismo Pedro dice en primer libro de Pedro, capítulo 1, versículo 10, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Y luego dice: a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os lo han predicado eh, por el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Entonces, hermanos, Dios inspiró la Biblia de la forma como un jefe le dicta a la secretaria, dice: hágame una carta de tal y tal cosa, o como está sucediendo ahora con la IA, inteligencia artificial, que uno puede dar al chat GPS y le dice: pues haga y haga y haga lo otro, y luego lo hace. Entonces, esa es la inspiración. Gloria al Dios. Dice entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es la misma palabra de inspiración, el soplo. Sí, amén. Gloria a Dios. Y Job, hablando de ese soplo, dice: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Entonces es por medio de eso. Y voy a tratar de que terminemos rápido esta parte. La palabra entonces fue soplada por Dios. En griego es theoneustos, la palabra griega. Dios exhaló
o sopló la escritura en la nariz de los hombres. Gloria a Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Otra vez vemos la cita que habíamos hecho de 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, etc. Gloria a Dios. Bueno, entonces vamos a nuestro break de 15 minutos y al final, pues, después de los 15 minutos, vamos a continuar la clase con el otro punto que es la inspiración, revelación, iluminación e inspiración. ¿Sí? Ok, pues tomemos el break de 15 minutos y nos vemos a las 12:15, 12:17 más o menos. Disfruten el café. Amén, gracias. Amén. Mi pastor, Dios lo bendiga. Una pregunta. Sí, no. Lo que pasa es que yo escuché que tenía un grupo de WhatsApp. Un grupo de WhatsApp. Ajá. Debe haber un grupo. Sí, yo tengo la lista. Lo que pasa es que no tengo el grupo pues en mi posesión todavía, pero sí lo hay, sí. Entonces, ¿con qué me comunico, mi hermano? Lo que pasa es que yo estoy aquí en Monterrey, Nuevo León, en México. Ok. Entonces, yo quisiera saber, pues, para estar informado. Ya. Sí. ¿Cómo es su nombre, hermano? Giovanni Juárez. Giovanni Juárez. Ok. Juárez, Huerta. Sí. Ok, sí. De San Bernabé, Monterrey. Así es. Así es, sí. Entonces, aquí, pues voy a chequear con el director para ver si ya tiene ese grupo en un chat junto. Y si no, entonces lo vamos a hacer pero usted ya sé que tiene su email aquí. Estoy viendo su email aquí. Sí. Pastor Lánzaro, Sí, hermano. quisiera ayudar un poquito con esto. Hay un grupo ya establecido de Amén. nivel 1, nivel 3, y ahí Ok. estamos todos los que estamos en nivel 1, y a medida que vamos pasando, el hermano pues nos va ingresando al nivel 2 o 3 si es el caso, pero en este caso, todas las materias del nivel 1 están en el mismo grupo. Y el Ok. contacto, pastor Thomas Harrison o el pastor Adonai Rojas, más que Ok. todo el pastor Tomás. Ok, Thomas Harrison. perfecto. Hermano Giovanni, entonces escuchó, ¿verdad? Sí, señor, sí. Ok, listo, pues hermano. Entonces, Si no tiene el contacto del pastor Thomas Harrison, pues entonces se lo compartiríamos ahorita en este break si quiere. ok. Bueno, si usted me lo puede, hermano, con mucho gusto aquí lo anoto, sí, por favor. Bueno, ahorita mismo lo anoto. Amén. Dios le bendiga. Amén, gloria a Dios. Amén, ¿Cuántos estamos? Amén, pastor. Aquí tengo los números. Amén. Vamos a Cuando continuar. Me equivoqué un poco pensando que ya habíamos llegado a la tercera parte, o sea, de la iluminación, pero todavía nos falta un poquito más acerca de la inspiración. Habíamos hablado de la última para decir pues que habíamos mencionado el pasaje de 2 Timoteo 3:16, donde dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, y ahora vamos a continuar con la inspiración. El apóstol Pedro también había dicho en su carta, en su segunda carta, capítulo 1,
del 20 en adelante, decía, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, como decía al principio, Dios lo podría hacer todo, pero Dios ha escogido usar al hombre como instrumento. O sea, la Biblia es un libro divino humano, así como lo es Cristo. Y esa es la llave o la clave que abre la puerta a una comprensión de la verdadera naturaleza de las Escrituras, entendiendo pues que Dios usa a los hombres, Dios revela e inspira al ser humano para compartir su mensaje. La luz de la revelación divina irrumpió en el alma de Moisés, de David, de Pablo, de Juan y de otras personas. Y como resultado, tenemos la revelación de la verdad divina para los hombres. La luz de la verdad divina, al filtrarse por el prisma de los escritores, se moldeó por las inclinaciones e intereses de ellos. Y eso se demuestra en el lenguaje que emplearon, tanto el vocabulario como el estilo, en la forma de pensar, de aproximarse a un asunto y en la diversidad de sus puntos de énfasis. Entonces, es la combinación entre lo divino y lo humano. Amén. Gloria a Dios. La inspiración de la Biblia tiene dos características: la inspiración plenaria o total. Porque hay personas que creen que la Biblia solo contiene la palabra de Dios. Pero creo que nosotros, como buenos pentecostales, creemos que la palabra es, toda la palabra es palabra de Dios, o sea, toda la Biblia, ¿no? Entonces, la inspiración plenaria o total, pues, no solo contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. Toda la escritura fue inspirada por Dios, dice la Biblia. Toda, no parte, sino toda. Y la otra característica es la inspiración verbal, o sea, cada palabra de la Biblia fue inspirada por el Señor. Hay evidencias de la inspiración de la Biblia y son claras, Vamos a mirar algunas de esas evidencias. Primera, su preeminencia sobre la literatura. Hermanos, la Biblia es diferente que cualquier otro libro en la literatura mundial. Usted puede leer un libro de García Márquez, Gabriel García Márquez o Miguel de Cervantes Saavedra o cualquier otro de esos escritores famosos mundiales y no va a ser lo mismo. Siempre va a haber una preeminencia de la palabra de Dios, de la Biblia, es diferente. En segundo lugar, su preservación contra todo ataque y esfuerzo por desacreditarla y destruirla. Hay hombres que han dicho, no estoy muy seguro si fue, bueno, ya se me fue quién, pero alguien, de esos famosos científicos había dicho que en 100 años, y lo dijo creo que en el siglo XVIII, por ahí más o menos, que en 100 años no iba a existir la Biblia. Pues en menos de 100 años no existió él y la Biblia sigue
adelante, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera, y el cielo y la tierra podrán pasar, pero su palabra no pasará. Así es de que aunque la gente ha tratado de destruir la palabra, de atacarla, y han hecho todo tipo de esfuerzo de desacreditarla, sin embargo, ha permanecido la palabra sobre todo. Gloria a Dios. Aquí hay una evidencia muy, muy especial. Su poder para transformar individuos. Y no solamente individuos, porque al transformar individuos también transforma familias, transforma comunidades y, ¿por qué no decirlo?, transforma hasta naciones. La Biblia dice, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. Entonces, una nación que abraza la Biblia, pues, si no me equivoco, aquí hay por lo menos un salvadoreño, por lo menos en la lista de los alumnos hay uno que puso Salvador, pero creo que no está en El Salvador, debe estar en Phoenix. Pero El Salvador es un país que Dios ha bendecido. También hay guatemaltecos en nuestra iglesia, y Guatemala es un país, creo, si no me equivoco, Guatemala fue un país muy fundamental cuando estaba formando la nación de Israel, que necesitaban ciertos votos, y no estoy muy seguro, pero creo que el voto de Guatemala me parece que fue fundamental, pero la nación que tiene la Biblia, que estudia la Biblia, que se dirige por la Biblia, es una nación bendecida. Entonces, eso no pasa. Si usted lee la Odisea, usted lee los 100 años de soledad, y usted lee cualquier otro libro de la historia, eso no va a pasar. Antes, por el contrario, muchas veces cuando uno lee esas obras de esos escritores, entonces afecta lo hace para mal, y puede así sembrar amarguras en el corazón y cosas así, odios y todo eso. Pero no, cuando usted lee la Biblia, cuando usted estudia la Biblia, esa palabra de Dios tiene poder para transformar al hombre. Por la gracia de Dios, yo hace muchos años estoy enviando diariamente unos mensajes cortos de 5 minutos en audio, y también por escrito lo hago. Y yo en estos días publiqué una anécdota de esa, de un bandido. Dice que alguien estaba haciendo traducción de uno de los libros del Nuevo Testamento, y entró en la casa un bandido muy peligroso, y le preguntó, ¿qué está haciendo? Entonces el traductor del Nuevo Testamento dijo, estoy haciendo que este libro hable. Entonces el bandido le dijo, pues haz que ese libro me hable a mí. Y entonces el traductor comenzó a leerle el Evangelio, y comenzó a leerle acerca de los sufrimientos del Señor Jesucristo, cómo lo maltrataron, cómo lo llevaron a la cruz. Y el bandido dijo, ¿qué hizo ese hombre? ¿Por qué lo tratan así? ¿Por qué? No, ese hombre no hizo nada malo, ese hombre solamente vino a morir por nosotros. Y dice en la anécdota, si alguien lo quiere, me dicen, y yo le mando el link. Él se pone a llorar porque él dice, ¿por qué matan? Si él no ha odiado, si él no ha sido una persona mala, ¿por qué lo matan? Entonces el traductor pudo decirle, pues porque nos ama, porque nos quiere salvar.
y le salían las lágrimas de los ojos y ese hombre se transformó, fue transformado por oír la historia de la palabra de Dios. Y eso no lo hace ningún otro libro, solo la palabra de Dios. Hay otra evidencia y es que hay unidad en todos los libros. O sea, ¿cómo es posible que un pastor de ovejas, cómo es posible que un simple pescador o un copero o personas que viven en el siglo pasado o antepasado, cómo es posible que todos ellos se van a poner de acuerdo de hablar de lo mismo? O sea, hay una unidad en la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, hay un tema central y es el tema de la redención. En Génesis 3:15 hay una promesa y esa promesa se cumple en el Señor Jesucristo. Hay unidad. Entonces, eso es una evidencia acerca de la inspiración de la palabra. Otra evidencia, la profecía ya cumplida acerca de Israel, acerca del mundo, acerca de Cristo, son evidencias, ¿no? Yo ya había prometido que la higuera iba a volver y en el... la higuera iba a florecer nuevamente, hablando acerca de Israel. Y sabemos que en el 1948 Israel fue declarada otra vez una nación, en mayo del 48. Así de que son profecías que se cumplieron acerca de Israel, también acerca del mundo y, por supuesto, acerca de Cristo, porque hay muchas profecías en el Antiguo Testamento de que iba a nacer un Salvador. En dónde iba a nacer, en Belén, y todo eso. Entonces, es muy importante entender que esto es evidencia acerca de la inspiración. La Biblia no es un libro de ciencia, pero lo que dice acerca de la ciencia sí es certera, ¿no? Se ha comprobado que todas las menciones científicas son exactas, como lo vamos a ver en otro punto. La arqueología ha descubierto y ha verificado más de 5,000 lugares mencionados en la historia bíblica. Sí, es de que hay pruebas suficientes de que esta Biblia es palabra de Dios y es inspirada por el Señor. Amén. Bien, entonces ahora sí vamos a llegar a la otra parte. Primero tenemos la revelación. Dios mismo se da a conocer, ¿sí? Él es el que nos revela las cosas que no necesitamos saber, pero no podríamos haberlo sabido si Él no lo hubiera hecho. Él se da a conocer, Él se hace conocer y para hacer eso usa a los hombres y los inspira. Les da su mensaje y ellos entienden el mensaje y ellos revelan ese mensaje de él, que es la inspiración. Y ahora la iluminación. Esto tiene que ver no con Dios ni con los escritores, sino con los creyentes. Es la capacidad que el Espíritu Santo o que Dios da, porque Dios es espíritu. Nosotros no creemos que son tres, sino que Dios es espíritu. Entonces, la capacidad que el Espíritu Santo concede al creyente. ¿Para qué? Para entender las escrituras o las enseñanzas espirituales,
vivificando la mente humana para comprender la verdad ya revelada. ¿Sí? Una cosa es que Dios lo ha revelado y los profetas o los apóstoles o los que escribieron ha sido inspirado por Dios. Y otra cosa es que usted y yo como creyentes podamos entender. Es decir, me acuerdo mucho del hermano Eliseo. Eliseo Duarte siempre decía a nuestro hermano que Dios le prendió el bombillo, o sea, le iluminó, le abrió el entendimiento para poder entender. Entonces, la iluminación es la capacidad que el Espíritu Santo concede al creyente para entender las enseñanzas espirituales, vivificando la mente humana para comprender la verdad ya revelada. La iluminación ocurre en la medida que se rinde la vida al Señor. Entre más y más dejamos que el Señor sea nuestro Señor, porque muchas personas solo buscan a Jesús como un Salvador, no quieren ir al infierno y quieren un Salvador. Pero el Señor es más que un Salvador. Él quiere ser Señor, Él quiere ser el dueño, Él quiere controlar nuestra vida, estar 100% en nuestra vida. Y a la medida que nosotros vamos rindiendo nuestro ser al Señor, entonces esa iluminación va a suceder. Recuerda que Pablo creo que fue el que dijo que el hombre natural no entiende esas cosas y que no puede. Sí, porque para él es locura. Pero cuando uno se entrega al Señor, entonces el Señor lo ilumina a uno, perdón. Entonces, volviendo al pasaje de Lucas 24:32, con esos caminantes que iban para Emaús, después de que el Señor les abrió el entendimiento, dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Entonces, eso es la iluminación. Es lo que el Señor hace para nosotros entender la palabra. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bueno, aquí voy a tener que, a ver cómo es, a ver, vamos a ver. Ok, yo creo que stop sharing. Bueno, vamos a ver si voy a tener que continuar. Bueno, entonces vamos a continuar. Yo tengo otra, ¿cómo se dice? Otra enseñanza aquí en PowerPoint. De pronto, como me queda un poco grande, pero yo voy a tratar de buscarlo aquí. De pronto, aunque no se lo comparta ahí, pero lo voy a yo volver a donde estoy aquí. Teams. Ok, listo. Bien, hermano, entonces lamentablemente pues aquí en este momentico no tengo cómo pasarlo aquí porque como le dije, a veces me queda grande esta tecnología. Pero pues voy a compartir lo que tengo y después se los paso a ustedes una vez que tenga el email de todos ustedes, se lo voy a compartir por WhatsApp para que lo puedan tener. De todas maneras, esto está quedando grabado aquí. El siguiente punto habla acerca de la veracidad de la Biblia. La veracidad de la Biblia. Entonces, hay varias pruebas que podemos
tener, aunque nosotros no necesitamos estas pruebas porque nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo. Y recuerda lo que pasó cuando Tomás no estaba con los discípulos y ellos le dijeron que habían visto a Jesús y él dijo, no, pues si yo no puedo ver con mis ojos y no puedo tocar con mis manos, yo no voy a creer. Y la siguiente vez estaba Tomás presente cuando Jesús se presentó y le dijo, venga, tóqueme, mírame. Y entonces Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Y el Señor dijo, bienaventurados los que no ven y creen, porque tú has visto, has creído, pero bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Y creo que nosotros somos esos que no necesitamos ver estas pruebas para creer la Biblia. Nosotros sí creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Pero es bueno tener evidencias porque nosotros, algunos somos pastores y otros quizás son esposas de pastores, otros van a ser pastores o son ayudantes. Algún día vamos a tener que presentar defensa y es bueno tener estas evidencias. Bueno, entonces, una es la prueba bibliográfica. El conocimiento que tenemos de Sófocles, de Cicerón, de Virgilio, son escritores y son gente del tiempo antiguo. Toda la evidencia que tenemos o que el ser humano tiene acerca de esas personas se basan o dependen de un solo documento. Mientras la Biblia, los manuscritos, los documentos que tenemos se cuentan por miles. Pero hoy en día todo el mundo cree que Sófocles, que Cicerón, que Sócrates, que Platón, todos esos filósofos eran realmente personas y que existieron. Muy pocas personas se ponen a dudar de la existencia de ellos. Y solamente hay una evidencia. En cambio, para la Biblia tenemos miles y miles de documentos que comprueban la evidencia de la Biblia. En el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento podría ser escrito sin necesidad del uso de los manuscritos del mismo Nuevo Testamento. Aún son tantas las citas de escritores no sagrados que no son de la iglesia. Y hay evidencias escritos de ellos que no son cristianos, que con solo tomar esos escritos de los no cristianos podríamos volver a reconstruir el Nuevo Testamento. Entonces, en 143 casos de transliteración del egipcio, 143 casos de transliteración del egipcio, del asirio, babilónico, moabita al hebreo, y en 40 casos de lo opuesto, es decir, 183 casos en total, la evidencia demuestra que por 2.300 a 3.900 años, el texto de los nombres propios de la Biblia hebrea han sido transmitidos con la más minuciosa precisión. Eso lo dijo un estudioso, un erudito llamado Robert D. Wilson. ¿Sí? Entonces, el hecho de que los escritores originales hubieran escrito con tal estrecha conformidad a los principios correctos de filología es una prueba maravillosa de su diligente cuidado y erudición. Aún más, que el texto hebreo hubiese sido transmitido por copias a través de tantos siglos. Estamos hablando de siglos, no de unos cuantos años, sino de siglos. Es un fenómeno inigualado en la historia de la literatura. Ningún otro libro de la historia literaria o de la literatura ha sido
tan cuidadoso, tan preservado, haya tantas evidencias como la palabra de Dios. El mismo erudito Wilson añada en su libro que alrededor de 40 reyes mencionados en el Antiguo Testamento que vivieron desde el año 2000 antes de Cristo hasta el año 400 antes de Cristo, cada uno aparece en orden cronológico, con referencia a los reyes del mismo país y con respecto a otros reyes de otros países. Posiblemente no podía caber en la imaginación una evidencia más fuerte que la precisión sustancial del Antiguo Testamento, que es esta colección de reyes. Entonces, hermanos, es una bendición para nosotros tener este libro en nuestras manos y pensar que hay tanta gente que no valora. Yo escuché la anécdota de una familia que había estado viviendo en una casa que les pasó de generación a generación, pero estaban pobrecitos, apenas lograban subsistir de un día para otro y vivían en una situación tan paupérrima. Hasta que un día a alguien se le ocurrió subir al ático, al segundo piso, en el devano, en el ático, y encontró un baúl todo lleno de polvo, pero cuando abrió el baúl, en ese baúl había un poco de monedas de oro, de plata, había un poco de joyas, y ellos habían vivido por años teniendo la riqueza ahí mismo en su casa, pero sin saberlo y sin disfrutarlo. Y así pasa con mucha gente también en el mundo. Pues la palabra de Dios es un tesoro, es una riqueza tremenda, pero no aprovechan esta palabra de Dios. La arqueología, la palabra arqueología viene de dos palabras griegas, arcaios, que quiere decir viejo, de ahí viene arcaico, arcaios, quiere decir viejo, antiguo, y logos quiere decir palabra o tratado o estudio. Entonces, la arqueología es una de las formas como se puede demostrar la veracidad de las escrituras. Se han desenterrado muchas evidencias que verifican que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Cuando se halló el libro de Isaías entre los rollos del Mar Muerto, creo que fue en el año 1947, si no me equivoco, un pastor beduino estaba cuidando las cabras y dice que una cabra se extravió y se fue por ahí en una roca, por ahí en una cueva, y el campesino, el pastor, tiró una piedra para tratar de hacer que devolviera la cabra, y cuando escuchó, oyó cuando se rompió un artefacto, y entonces se metió en esa cueva y encontró unos manuscritos. ¿Y sabe lo que hizo? Lo primero que hizo, comenzó a usar los manuscritos para calentarse, porque en el desierto pues siempre hace frío y estaba con frío, entonces quemó muchas de las hojas del manuscrito. Pero después de un tiempo pensó, bueno, de pronto eso podría servir para algo, y lo llevó a un señor, y ese señor, que entendía un poco más, no mucho, pero sí entendía que de pronto podría tener valor. Él lo compró por no sé cuánto, y después de eso
se dio cuenta, todo el mundo se dio cuenta que eran los rollos del Mar Muerto y encontraron todo, prácticamente todo el Nuevo Testamento, todo el Antiguo Testamento, toda la Biblia, ahí hay. Entonces, cuando se encontró los rollos del libro de Isaías en el Mar Muerto, en los rollos del Mar Muerto, algunos pensaron que habían conseguido un argumento para desacreditar la Biblia. Pero al contrario, los rollos del Mar Muerto confirmaron que la Biblia es la palabra de Dios, porque no hubo contradicción entre lo que esos rollos que eran más viejos que el primer manuscrito que tenían de Isaías, lo que tenían en existencia, entonces vieron que era lo mismo. Así es que es una evidencia muy tremenda de la veracidad de la palabra de Dios. John Garstin halló evidencia de que la ciudad de Jericó había sido destruida alrededor del año 1400 a.C. Recuerda lo que dice la Biblia, que Dios le dijo a José que cada día hiciera una vuelta alrededor de Jericó, pero al séptimo día que hicieran 7 vueltas y que gritaran y entonces cayeron los muros de Jericó. Hasta los niños cantan ese canto. Pero eso fue verdad. Porque este señor, este erudito, John Garstin, halló evidencia de que la ciudad de Jericó había sido destruida alrededor del año 1400 a.C., lo que coincide con los tiempos de Josué. Muchos detalles de sus descubrimientos confirman la manera notable del relato bíblico. Amén. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios, hermanos. La Biblia, como dice la misma Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sí. Entonces, cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios jamás no pasará nunca. Gloria a Dios. Entonces, esa es la prueba bibliográfica. También está la prueba profética. Si se pudiera una sola prueba concluyente, si se pidiera una sola prueba concluyente de que la Biblia es la palabra de Dios, sin lugar a dudas, la profecía resultaría la de más evidencia. ¿Sí? Aproximadamente una cuarta parte de la escritura, cuando fue escrita, era profética. Anunciaba cosas que iban a acontecer en el futuro. Muchas de ellas ya se han cumplido. Por ejemplo, Tiro y Sidón se encuentran en el mismo lugar donde la palabra de Dios dijo hace 2500 años. Egipto está en el mismo sitio donde Dios dijo que estaba o que estaría. Todas estas profecías son asombrosas y se han cumplido, constituyéndose en pruebas innegables de que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Entonces, vamos a terminar con esta partecita. Según la ley matemática de conjetura problemática, el hombre nunca podría profetizar. La Biblia ha entrado en aquella región de lo imposible, y eso da la prueba absoluta de que la Biblia es la palabra de Dios. Solamente hablando de la venida de Jesús, del Mesías, hay más de 300 o 300 profecías y todas fueron cumplidas literalmente. Es que cuando uno lee, por ejemplo, Isaías 53, es como si estuviera leyendo la historia, pero eso pasó cientos de años antes de que sucediera, pero con Cristo, ¿no? Entonces es muy
es una evidencia muy fuerte. Amén. Entonces, como ya es la 1 y vamos a respetar el tiempo, vamos a terminar ahí, pero para la próxima clase vamos a continuar desde este punto, volviendo a retocar la prueba profética para continuar nuestra clase. El Señor Jesús bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Gracias por estar conectado y que el Señor les ayude. Después voy a estar poniendo el quiz o el examen que no va a ser difícil, pero sí, ojalá que estudien porque siempre esto es muy importante y la idea es que aprendamos. Padre Cristo, Dios les bendiga a cada uno en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén, amén, hermano Láncelo. Dios les bendiga. Amén, Amén. amén. Muchas gracias, mi hermano. Padre Cristo. Amén. Dios bendiga. Amén.